Un ministro siempre dice sí y amén. Oh Señor Jesús, gracias Señor porque hoy nos regalas para leer con oración 2 Corintios 1:20 que dice: porque todas las promesas de Dios son el sí y el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Oh Señor, porque para cuántas promesas hay de Dios, en Cristo está el sí, y por lo cual a través de Cristo damos el amén. Sí, damos el amén al Señor. Gracias Señor, gracias a ti Señor, porque todo va a ser para la gloria de Dios, que es por medio de nosotros Señor. Oh Señor Jesús, pues porque todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí, y por medio de Cristo, que es nuestro amén. O sea, ese amén significa sí, se eleva para Dios, para su gloria. Oh Señor Jesús, gracias Señor, porque Dios, que a Cristo, a quien Dios es fiel y prometió, a quien los apóstoles sinceros predicaron, no vino a ser un sí y no. O sea, Él nunca cambió. Oh Señor Jesús, gracias porque en ti Señor están todas las promesas de Dios, y porque a través de Cristo Señor el amén es dado a los apóstoles y a los creyentes de Dios para tu gloria Señor. Oh Señor Jesús, por eso gracias, porque Cristo es el sí, la respuesta encarnada, el cumplimiento de todas las promesas de Dios para nosotros. Oh Señor Jesús, porque el amén que nosotros damos a Dios a través de Cristo, Cristo es el sí y decimos amén, y este sí delante de Dios. Oh Señor Jesús, porque cuando decimos amén delante de Dios, al hecho de que Cristo es el sí, el cumplimiento de todas las promesas de Dios, Dios es glorificado por medio de nosotros. Oh Señor Jesús, porque así como los apóstoles, quienes recibieron a Cristo, ¿sí?, conforme a las promesas de Dios, sino también a los creyentes, los cuales recibieron a Cristo, nosotros recibimos a Cristo conforme a la predicación de los apóstoles, Señor. Oh Señor Jesús, porque gracias a través de nosotros hay gloria para Dios cuando decimos amén a Cristo y el gran sí de todas las promesas de Dios. Oh Señor Jesús, gracias te damos en esta mañana, Señor, porque creemos en tu palabra, Señor, porque creemos en el sí y el amén que eres tú mismo para la gloria de Dios. Oh Señor Jesús. Un ministro siempre dice sí y amén. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 1 del 15 al 20. Vamos a leerlo en la NTV, que dice: como ustedes estaban tan seguros de su comprensión y confianza, quise darles una doble bendición al visitar los dos veces, primero de camino a Macedonia y otra vez al regresar a Macedonia. Luego podrían ayudarme a seguir mi viaje a Judea. Tal vez se pregunten por qué cambié de planes. ¿Acaso piensan que hago mis planes a la ligera? ¿Piensan que soy como la gente del mundo que dice sí cuando en realidad quiere decir no? Tan cierto como que Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no oscila entre el sí y el no, pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre el sí y el no. Él es aquel de quien Silas, Timoteo y yo les predicamos siendo el sí definitivo de Dios. Él siempre hace lo que dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí, y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Oh Señor Jesús, gracias Señor, porque en esta palabra, Señor, podemos ver muchos aspectos. La primera es la doble gracia, que es la bendición que los hermanos, cuando se disponen a ministrar una conferencia, ¿sí?, es un beneficio para la iglesia. Aquí vemos que el apóstol tenía la intención de darles esa doble bendición, esa doble gracia, ¿sí?, de ir a visitarlos, ¿sí? O sea, por eso nosotros debemos honrar a los hombres de Dios que son enviados para traernos la palabra de las buenas nuevas, ¿sí?, que eso es la gracia, esa es la bendición que nosotros recibimos. También vemos que en estos versículos que había un grupo de hermanos en Corintio que consideraban a Pablo como una persona de dos palabras. Pues él había prometido ir allá, pero no fue. Por ese motivo lo consideraba una persona liviana, y por eso Pablo estaba defendiendo su caso, pues él no estaba hablando como un hombre carnal que decía sí y después no. Pues su ejemplo era el Hijo de Dios, era Cristo mismo, sí. Así que no se basaba en lo que él le agradaba, sino se basaba en Cristo como es, ¿no? O sea, por eso vemos que todas las promesas de Dios son en Cristo, y en Cristo es el sí y en Cristo es el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios.
Cuando decimos para la gloria de Dios, cuando decimos que por medio de nosotros, vemos que Cristo fue el primer ministro del nuevo pacto y luego los apóstoles y así fue pasando a la iglesia hasta llegar a nosotros, ¿sí? Así que para nosotros Cristo, el anunciado a los apóstoles, para nosotros es el sí y el amén de todas las promesas de Dios. Aleluya, mis hermanos, Cristo está vivo y es para nosotros el sí y el amén de todas las promesas de Dios. Porque todas las promesas de Dios se cumplieron ¿en quién? En Cristo. Nosotros muchas veces comenzamos algo y no lo terminamos por causa del carácter del viejo hombre. Sí, o sea, es verdad, nosotros todos somos así, pero Cristo no es así como nosotros. Pues gracias a Dios, todas las promesas que Dios le entrega a Cristo, Él las cumple. Por eso debemos percibir y confiar que Cristo es quien cumple las promesas de Dios. O sea, todas las promesas de Dios son en Cristo, sí. Necesitamos aprender algo de Cristo. O sea, Él nunca va a decir que no, ¿sí? O sea, para Dios, Cristo no usa la palabra no. Es siempre sí. Ahora nosotros cuando somos invitados a predicar el Evangelio, o sea, a hablarle a las personas, a predicar al pueblo de Dios, a predicarle a las personas que están en el mundo, ¿sí? Podemos invitarlos a practicar el puede orar por usted, ¿sí? O sea, ¿cómo es nuestra respuesta? Es sí, es no. O sea, a veces damos muchas excusas, pues existen circunstancias que nos estorban en el día, ¿sí? O sea, estamos muchas veces llenos de compromisos atareados, pero nosotros debemos estar preparados cada vez que un hermano nos invite a visitar a otro hermano. Debemos aprender a decir sí y un amén. Y todo esto va a ser para la gloria de Dios. Pues con relación a las promesas de Dios, pues Dios siempre es inmutable, ¿no es cierto? O sea, como lo dice en Hebreos 13:8, dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. ¿Sí? O sea, Él no cambia, Él es el mismo siempre, ¿sí? O sea, nosotros cambiamos de acuerdo a las circunstancias, así como el camaleón cambia de color conforme al ambiente, pero Dios es firme, Él no cambia, Él es el mismo ayer y hoy y mañana será el mismo. O sea, nosotros podemos estar confiados de Cristo, ¿sí? Y en Santiago 1:17 también podemos leer, toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, vemos que aquí en Dios no hay mudanza, o sea, no hay ninguna sombra de variación. Él es inmutable y sus promesas son inmutables. O sea, ese es nuestro Señor, ese es Dios maravilloso. Por eso disfrutemos del Señor, aprendamos a decir sí, aprendamos a vivir su palabra, vivamos en el Espíritu para que cada vez que alguien nos invite a orar o necesitamos orar por las personas o necesitamos visitar a algún hermano, debemos ponernos delante del Señor, entrar en el Espíritu para ser guiados por el Espíritu y no por nuestra carne, porque nosotros somos emocionalistas, ¿sí? Señor Jesús, en esta mañana te pedimos, Señor, por cada persona que estamos hablando y escuchando, Señor, de tu mensaje, para que seas tú tratando en nuestro interior, que podamos ver la realidad de ti, Señor, que tú eres Cristo, que tú eres el Salvador, que tú eres el ungido, Señor de Dios, el que vino a traerle las buenas noticias, Señor. Oh, Señor Jesús, gracias te damos, Señor, por cada hermano, Señor, en esta mañana, para que podamos aprender a decir sí y amén, que eres tú, Señor, eres tú dentro de nosotros para la gloria de Dios, para poder ser predicado este evangelio del reino, Señor, para poder que podamos tener un cambio en nuestros interiores y que podamos declarar de que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Oh, Señor Jesús, gracias mis hermanos, que tengan un buen día, el Señor los guarde y los bendiga. Jesús es nuestro Señor. Amén.